Buenas noches, amados, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Gracias por acompañarnos en este episodio de Aposento Alto en Casa. Recuerda, te saluda tu amigo el pastor Job Rodríguez y es un gusto que nos permitas acompañarte en tu hogar en medio de este tiempo para poder compartir la palabra en este día sábado. Muchas gracias, amado. Y vamos a la palabra porque hay mucho que compartir de Cristo. Gloria al Señor. Estamos en el tema de los 12 desiertos, de las 12 disciplinas que el Señor ha dado a la iglesia. Y esta es la sexta parte de este estudio. Y hemos estudiado, amado, que durante 40 años Dios hizo peregrinar al pueblo de Israel por los desiertos y fueron 43 jornadas por 12 desiertos. Y podemos aprender de todo lo que ellos pasaron para poder entender lo que estamos pasando en la actualidad y el por qué. De modo que podamos cooperar con Dios y nos dispongamos a recibir de sus diferentes tratos personales. De modo que seamos establecidos y podamos heredar todo lo reservado para la iglesia vencedora. El propósito de Dios es hacernos bien. Cuando pasamos por la disciplina y aprendemos la lección, podemos ser cristianos vencedores. Ahora, recuerda que de todos los que salieron de Egipto, solo 3 personas entraron en la tierra prometida. Y cada uno de ellos es prefigura de una de las 3 virtudes fundamentales que hemos estado estudiando, que es fe, esperanza y amor. Ahora, el primero que entró en la tierra prometida, como estudiamos el día de ayer, es José. José es prefigura de la fe, amado, pues entró 400 años antes que todo el pueblo de Israel. ¿Me confirman cuando esté en la pantalla la diapositiva de José? ¿Verdad? Gloria al Señor. Cuando creyó, porque con la visitación de Dios que vino 400 años después de su tiempo, él pudo visualizar con sus ojos de fe el regreso a Canaán y por eso dio mandamientos sobre sus huesos, como lo estudiamos ayer. Hizo juramentar al pueblo y le dijo que llevarían sus huesos a la tierra que fluía leche y miel, la tierra que les daría. Él entró, amado, en fe 400 años en el desierto. Él entró en fe 400 años antes de que todo sucediera y por esto es el ejemplo claro de la prefigura de la fe. En segundo lugar, estudiamos a Josué como el pastor sucesor de Moisés. Es una figura clara del amor, pues sabía bien la dureza del pueblo rebelde, del pueblo que se había amotinado en reiteradas ocasiones en contra de Moisés, pero aprendió de su maestro, de Moisés, de quien lo mentoreó, y cumplió en pastorear al pueblo de Dios y conquistar la tierra prometida. Y podemos ver que es la figura clara del amor en Josué. Y en tercer lugar, el tercer personaje que entró en la tierra prometida mayor de edad es Caleb. Y Caleb va a representarnos la esperanza, pues cuando recibió la promesa de su herencia, él tenía 40 años. Y cuando entraron a conquistar la tierra tenía 78. Y 7 años después, cuando ya habían conquistado mucha tierra para varias tribus, es decir, Caleb de 85 años pidió su herencia prometida y la poseyó, la tomó creyéndole a Dios, porque para él era como si el tiempo no hubiera pasado, tenía la misma fuerza para la guerra, porque algo que nos enseña Caleb a través de la esperanza es que nos mantiene siempre en un mismo ánimo, nada detiene ni distrae cuando tenemos una esperanza clara, cuando nos sostiene una esperanza. Entonces hemos aprendido, amado, en estas maneras cómo la Biblia es un mapa. La Biblia nada, platicamos que la Biblia nada es puesto arbitrariamente ni al aire. La Biblia nos enseña que todo, absolutamente todo tiene una razón de ser y un porqué. Y podemos ver parte de este mapa, gloria al Señor, cómo el pueblo de Israel entra en la tierra prometida, prefigurada por estas 3 virtudes de amor, fe y esperanza, y podemos verlo reflejado en los 3 aposentos altos: el aposento alto de la Pascua, el aposento alto de Pentecostés y el aposento alto de Troas, reflejado en las 3 virtudes: fe, esperanza y amor. Aleluya. Ahora, como parte final del aspecto introductorio, amado, de esta enseñanza de los 12 desiertos, para entrar de lleno en el estudio de estos, tenemos que comprender algo y dejar un fundamento sumamente claro.
un fundamento que tiene que ser totalmente comprendido por cada uno de nosotros para poder avanzar de una manera clara y concreta, sabiendo las maneras en las cuales Dios nos va a estar enseñando, en las cuales Dios va a ir mostrándonos su gracia, Dios va a ir mostrándonos sus maneras. Vemos que el pueblo de Israel, la manera de Dios fue conducido por el desierto, por Moisés, pero hay un modelo máximo, amado. Vemos el modelo en el pueblo de Israel, los 12 desiertos, que son los 12 tratos personales. Vemos la figura de Moisés como un tipo de Cristo. Vemos los 3 bautismos en Moisés, en la nube y en el mar. Vemos la figura de Josué, de Caleb, de José. Vemos también las 2 provisiones que Dios trajo diario, el maná y el agua. Vemos cómo Dios suple en medio del desierto, vemos cómo Dios suple en medio de toda situación. Y puedes tener una convicción, amado, en tu corazón. Si estás pasando un momento difícil, si estás pasando un momento complicado, quiero recordarte que Dios es contigo. Y de la manera en que Dios suplió al pueblo de Israel, de la manera en la que Dios suplió al pueblo de Dios, Él suplirá tus necesidades. A veces por las situaciones emocionales mucha gente se siente decaída, por las situaciones emocionales la gente se siente deprimida y aun cuando ha fallado piensa que no hay una nueva oportunidad. Pero el claro ejemplo, el pueblo de Israel, vemos como Dios da nuevos comienzos. Dios levantó a un libertador, a un caudillo libertador llamado Moisés. ¿Conoces la historia? El pueblo de Israel se multiplicó y Faraón tuvo temor y mandó matar a los niños. La mamá de Moisés lo puso en una canasta en el río. Dios condujo esta canasta hasta la casa de la hija de Faraón, y la hija de Faraón, sabiendo que era un niño hebreo, no lo mató, sino tuvo misericordia. Y una criada de ella le preguntó que si quería que consiguiera una nodriza para el niño de entre las hebreas, y la hija de Faraón aceptó. Y trajo a la mamá de Moisés y lo alimentó y le enseñó y le dijo que tenía un propósito como libertador de Israel. Pero vemos que cuando tenía 40 años él quiso traer libertad al pueblo de Israel en esfuerzo propio, matando a un egipcio, de tal manera que esto se volvió un lastre para él y se fue a las tierras de Madián, exiliado por Egipto. Y llegó con el sacerdote Jetro, donde formó una familia, y 40 años después de esto, es decir, a los 80 años, llega al monte del Señor y ve la zarza ardiendo. Y dice: Moisés, escucha la voz de Dios. Aquel que pensaba que su propósito se había caído, aquel que pensaba que su propósito se había destruido, aquel que pensaba que su propósito no tenía más esperanza, escuchó la voz de Dios diciéndole: te enviaré a ti. Y Moisés respondió: ¿quién soy yo? Habían pasado 80 años, amado. Vemos en Moisés uno de los ministerios más longevos en la Biblia. 40 años estudió y vivió como hijo de la hija de Faraón, y 40 años en Madián fue preparado en una diferente manera. 80 años, amado, para escuchar la voz de Dios, dándole una segunda oportunidad, dándole un segundo comienzo a Moisés. Así que tú en esta hora, si te has sentido abatido, te has sentido destruido, te has sentido sin esperanza y piensas que no hay un futuro, yo quiero decirte de parte del Señor que Dios trae un nuevo comienzo. Deja de lamentarte, deja de llorar, deja de autoconmiserarte y levántate en el nombre de Jesús y vamos por la tierra que Dios nos ha dado, que Dios nos da un nuevo comienzo, como lo hizo con Moisés. Gloria al Señor. Y regresando al tema, amado, regresando al estudio de los 12 desiertos, podemos contemplar que nuestro máximo modelo, nuestro máximo ejemplo es Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro modelo más grande. Cristo Jesús es nuestro principal modelo a seguir. Gloria, gloria al Señor. Él es el fundamento de todo. Y podemos ver en una manera clara, en una manera especial, como Cristo también, siendo nuestro modelo, siendo nuestro ejemplo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado por 40 días, amado. Entonces este fundamento tiene que quedar claro en tu corazón, este fundamento tiene que quedar claro en tu vida, que Cristo es nuestro modelo
máximo. Gloria al Señor. Mira, vamos a Mateo capítulo 4, por favor. El primer evangelio, el primero de los 4. Mateo capítulo 4. Ya está en tu pantalla. Gloria al Señor. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11 dice: Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador dijo: Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se hagan pan. Mas él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Entonces el diablo le pasó a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice: Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasó el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y dícele: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí los ángeles llegaron y le servían. Aleluya. Podemos ver cómo el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto. El versículo 1 tú lo puedes ver con claridad. Dice entonces: Jesús fue llevado del Espíritu al desierto. Entonces en este pasaje tú y yo podemos ver con claridad que es el mismo Espíritu Santo que nos lleva al desierto. Y a veces, amado, yo he escuchado un sinfín de ocasiones cuando mucha gente, cuando está pasando por situaciones complicadas, por situaciones difíciles, que piensa que Dios los ha abandonado, que piensan que Dios los ha dejado. Pero hoy te digo, si estás pasando una situación difícil, si estamos pasando momentos complicados, es Dios mismo que nos ha llevado al desierto a través de la operación del Espíritu Santo para probar qué hay en nuestro corazón, para darnos gracia y ver su poder manifiesto, aleluya, y formar nuestro carácter y que tú y yo podamos madurar en las maneras correctas, gloria al Señor. Y sigue diciendo el versículo 2, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Bueno, este versículo nos habla del ayuno de Jesús, que fue parcial. Él bebió agua definitivamente, entonces tenía hambre. Y comienza la tentación en el versículo 3. Y llegándose a él el tentador dijo, el versículo 3: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas el Señor respondió: Escrito está, no solo con pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo quiero que notes cómo la primera tentación que el enemigo trae a la mente del ser humano es respecto a las situaciones materiales. Hay mucho temor en el corazón de las personas, más en esta crisis de pandemia, más en esta crisis que se está viviendo en la actualidad. ¿Qué será de mañana? ¿Qué será en la cuestión laboral, en la cuestión económica y en la cuestión de salud, en la cuestión familiar? Pero sabes, hay una promesa del Señor que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que en medio de esta crisis hay un pensamiento que tú tienes que tener con claridad, hay un pensamiento que tú tienes que tener con plena certeza, y es que Dios pues está contigo, que está conmigo, y Él suplirá las necesidades. Yo sé que es natural que puedas tener miedo a causa de esta pandemia. Es natural que puedas tener temor a causa de esta crisis. Pero recuerda lo que la Biblia dice: plaga no tocará tu morada. Aleluya. Confiemos que Dios nos libra. Y si estás pasando por enfermedad, confiemos que Dios te sana. Gloria al Señor. Aleluya. Y de la cuestión laboral, recuerda que Dios es el que abre puertas. Y cuando Dios abre, nadie cierra. Y cuando Dios cierra, nadie abre. Dios nos está llevando como iglesia a una nueva normalidad. Nos está llevando a un nuevo tiempo, nos está llevando a una nueva manera, nos está llevando a una nueva forma, nos está llevando en las maneras correctas, en su gracia, nos está llevando en los caminos para prepararnos.
Recuerda que cuando Abraham recibió la palabra del Señor, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Gloria al Señor. Podemos ver la mano de Dios operando. Podemos ver la mano de Dios actuando, la mano de Dios trayendo convicción. Abraham no sabía dónde iba, si estaba lejos o estaba cerca. Él obedeció al Señor. Cuando Noé hizo un arca y salió del arca, no había trabajo, no había economía, pero había un Dios poderoso que estaba con él. Así que en este tiempo, después de la pandemia, después de la crisis, si tienes incertidumbre de algo, tienes que estar convencido, convencida, amado. Y es que el Dios del cielo pues suplirá tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Amado, vienen pensamientos y has dicho, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué haré con mis hijos? ¿Qué haré con mi familia? Si lo he perdido todo. Quiero decirte, Dios no se ha olvidado de ti. Voltea tus ojos al cielo y clama al Señor. Y contempla cómo Dios provee de manera sobrenatural. Y esta primera tentación que el diablo trajo sobre Jesús es en mucho las tentaciones primarias que Dios trae sobre el hombre, las necesidades materiales. Pero podemos ver con claridad en la palabra y en la vida práctica cómo Dios va supliendo de una manera sobrenatural y Dios nos va llevando de una manera gloriosa en sus formas y en sus maneras. Gloria al Señor. Sigamos leyendo, por favor. Versículo 5. Gloria al Señor, versículo 5. Entonces, gloria al Señor. Aleluya. Entonces el diablo le pasó a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, sus ángeles mandará por ti y te alzará en las manos para que nunca tropieces con piedra. La segunda tentación es la protección. Algo que yo quiero adelantarte del tema que estaremos tratando mañana, que una de las causas que va a darte seguridad es cuando tú y yo podemos desarrollar el temor al Señor, sabiendo que este es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Y a medida que tú y yo podemos desarrollar este temor al Señor, podemos vivir confiadamente, podemos vivir en paz y en reposo, sabiendo que en el Señor tenemos protección y esta protección del Señor nos hace sentir seguros. Y puedes cambiar el orden. A medida que tú desarrollas seguridad en Cristo, vas a poder experimentar la protección que Dios tiene para ti. ¿Y seguridad en qué, amado? El primer aspecto que Dios va a tener seguridad es en tu identidad. Y esto tiene que ver con una de las tentaciones que el diablo trae constantemente. Una de las cosas que tú tienes que tener en claro es que eres hijo de Dios. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Que eres hijo de Dios. Y cuando tú experimentas que eres hijo de Dios, puedes saber por completo que Dios va a traer una protección total a tu vida. Vas a saber por completo que estás escondido en el hueco de la mano de Dios. Y como dice la Escritura, nada ni nadie te podrá arrebatar de la mano del Señor. ¿Y por qué puedes tener esta protección viable, confiable? Porque absolutamente no hay nadie más grande que Dios. Si alguien te pudiera arrancar de la mano de Dios, significa que hay alguien más fuerte que Dios. Y esto no es posible, no hay. Dios es el ser más poderoso del universo, el creador mismo de lo visible y lo invisible. Así que esta protección viene a través de la certeza y la confianza. No en los méritos propios, no en el esfuerzo propio, sino en la obra de Cristo, en su gracia para con nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Versículo 8, por favor. Gloria a Dios. Y otra vez le pasó el diablo a un monte muy alto. Confírmeme cuando esté en la pantalla. Versículo 8, otra vez le pasó el diablo a un segundito, amados. Otra vez le pasó el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y dícele, todo esto te daré si postrado me adorares. Nota esto,
En otro pasaje del Evangelio dice, porque estos reinos me han sido dados. Yo quiero poner especial énfasis en esto, porque yo quiero que notes algo. Estos reinos fueron dados a Satanás a causa del pecado del hombre. Estos reinos fueron dados a Satanás a causa de la caída del hombre. Dios le había delegado la autoridad a Adán para que él ejerciera dominio absoluto, pero a través de la desobediencia, gloria al Señor, pero a través de la desobediencia, Adán perdió esta autoridad. Adán perdió esta situación que Dios tenía para él. Y de una manera, el diablo la tomó. Y dice que lo llevó al monte alto y le dijo, adórame, adórame y te lo entrego todo. Un aspecto importante, amado, que aquí es la tentación es, ¿dónde está tu corazón y quién es tu Señor? A medida que tú y yo avanzamos en las maneras de Dios, a medida que tú y yo avanzamos en el conocimiento de Dios, vamos a aprender a depender totalmente de Él, a conocer a nuestro Dios para saber cuáles son las maneras correctas. Porque en diferentes razones el diablo va a querer desviar tu mirada para levantar otros ídolos y no necesariamente imágenes, sino todo aquello que puede distraerte de Dios mismo. Mucho más que hablar de esto, pero vamos a avanzar. Yo quiero que notes algo, que vamos a hablar de la cuarta tentación. Son 7, pero vamos a hablar 4 ahorita solamente para no llevar más tiempo. El versículo 3 dice, si eres hijo de Dios. Y el versículo 6 vuelve a repetirlo, si eres hijo de Dios. La cuarta tentación que el diablo trae sobre el Señor Jesucristo es la prueba de la identidad. La prueba de la seguridad en Dios. Y si tú notas, Jesús ni siquiera contestó. Y no contestó, amado, simple y sencillamente porque él tenía la seguridad y confianza de saber en quién había creído. Él tenía la seguridad y la confianza de saber quién era su Dios, quién era su Señor y quién era su Padre. Y la pregunta que puedo dejar en el aire el día de hoy para ti es, ¿tú estás consciente de quién es tu Dios? ¿Tú estás consciente de quién es tu Señor? ¿Tú estás consciente de quién es tu Padre? El diablo puede poner un sinfín de trabas y un sinfín de pensamientos para ponerte en duda respecto a lo que el Señor tiene para ti y respecto a quién eres tú en Cristo Jesús. ¿Sabes? De lo profundo de mi corazón te puedo decir que una de las cosas más importantes como parte medular y nuclear de la iglesia nuevo testamentaria es que tengas seguridad de salvación. Es decir, una vez que somos hijos, siempre hijos. Esto va a darte seguridad y cimiento en la palabra, en Dios. Y así que cuando venga cualquier ataque, cuando venga cualquier situación, tú vas a estar completamente en reposo, tú vas a estar completamente en gracia de Dios, sabiendo que Dios cumplirá su propósito en ti, porque eres hijo de Dios, que Dios nunca te abandonará, que Dios nunca te dejará, que Dios nunca te dejará varado en el desierto, porque eres su hijo. ¡Aleluya! Y que este proceso que pasó el Señor Jesucristo de 40 días, así puede pasar en tu vida 40 días, meses o años. Puedes tener la certeza que como hijo Dios suplirá tus necesidades en medio del desierto. Pero puedo decir con toda garantía y seguridad, Dios no te dejará en el desierto. Dios no te dejará tirado en medio del desierto. Dios te llevará en sus maneras a que conquistes la tierra prometida, aquellas promesas que Dios tiene para ti. Basta solamente que confíes, basta solamente que creas, basta solamente que reposes en la palabra que el Señor tiene para ti. Y nota esto, como el Señor Jesucristo es nuestro modelo. Y Él fue llevado al desierto por 40 días, como Israel por 40 años. Cristo pasó por las disciplinas que todos pasamos.
Y Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 18, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 18, por favor. Dice, porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria al Señor. Nota esto: Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él fue tentado en todo, pero sin maldad. Él puede comprendernos en nuestra situación humana. Tú puedes ir delante del Señor sabiendo que Él no te echará fuera, sabiendo que Él no te rechazará, sabiendo que Él no te menoscabará, sino que Él te abrazará y comprenderá y te ayudará y me ayudará a vencer la tentación, a vencer las situaciones de oprobio, a vencer las situaciones de conflicto, para que alcancemos la promesa que Él ha establecido para nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¡Aleluya! Dios no se place en dejar nada a medias. Dios es un Dios de obras completas, y puedo decirte de lo profundo de mi corazón, Dios cumplirá su propósito en ti. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 4, vamos adelante por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16 dice: porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora no tenemos que esperar, amado, un año para que el sumo sacerdote entre al lugar santísimo, para que una sola persona tuviera acceso a la presencia de Dios. Ahora dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de su gracia, acerquémonos confiadamente a su presencia, y Él no nos echará fuera, gloria al Señor, sino que Él nos recibirá, nos abrazará y curará nuestras heridas, e irá con nosotros en el desierto. ¿Recuerdas a Sadrach, a Mesach y a Abednego? Dios no los libró del horno de fuego, pero sí los libró del fuego del horno. Y en muchas ocasiones Dios no te librará del horno. Dios no me librará del horno. En muchas ocasiones Dios no me ha librado del horno, pero estando en el horno vive Jehová, que Dios nos libra del fuego del horno. Y ese fuego que parece destructor, lo único que romperá serán los yugos y las cadenas, gloria al Señor. Porque Dios permite esos tratos personales, para que las cadenas que nos limitan, para que las cadenas que nos atosigan, para que las cadenas que no nos dejan avanzar se rompan por completo, gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el Señor. Podemos aprender que Cristo aprendió por lo que padeció, y por eso es nuestro fundamento que nos sostiene. Gloria al Señor. En Cristo, la esperanza de gloria. Aleluya. Vamos a Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1, por favor. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó el pecado. Gloria al Señor. Cristo padeció por nosotros en la carne. Cristo, podemos ver un doble sufrimiento: el sufrimiento en su carne y el sufrimiento en su alma. Como su alma fue abatida hasta lo sumo, y como su cuerpo fue desfigurado, tronado por nosotros. Ahora, dice el apóstol Pedro, también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó el pecado. ¿Sabes que antes de Cristo el pecado nos dominaba? Pero ahora en Cristo el pecado ha sido vencido, y ahora tú y yo tenemos el poder para decir no. Vamos adelante, Primera de Pedro 4, 12 y 13. Aleluya. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13 dice: carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba,
como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Aleluya. Y ratifico, o estás pasando por pruebas, estás almacenando para ti un peso de gloria. Ninguna manera significa que Dios te ha dejado, que Dios te ha abandonado, sino el apóstol Pablo dice: gozaos cuando os halléis por diversas pruebas, porque hay una convicción y una certeza que estamos siendo tratados por Dios, porque somos hijos, y una vez hijos, siempre hijos. Vamos adelante, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9 al 11. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9 al 11, dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. A Él sea el imperio para siempre. Amén. Gloria al Señor. Este versículo ya lo hemos explicado cuando estuvimos hablando en el proceso de la fe. Pero nota esto. Si tú has preguntado el por qué o el para qué has pasado tantas tribulaciones y tantas situaciones, bueno, aquí está la respuesta. Has padecido para que Cristo mismo te perfeccione. Porque, insisto, Él es un Dios de obras completas. Él te confirme, Él te corrobore y Él te establezca. Para que a través de muchos tratos y de la obra del Señor, nosotros podamos ser ministros probados y aprobados por Dios. Ahora, un aspecto muy importante que tú y yo tenemos que contemplar, amado, es que después de los desiertos, y esto tiene que quedar marcado en tu corazón como parte de este fundamento, que Cristo es nuestro máximo fundamento, pero también un aspecto que tiene que quedar fundido en tu corazón es que después de los desiertos vino la conquista de la tierra prometida. De la misma manera como Jesús después de los desiertos vino una vida abundante para ejercer su ministerio lleno del poder de Dios. Aleluya. Entonces podemos notar esto. Yo quiero preguntarte algo, otra pregunta al aire. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo necesitaba pasar por el desierto? Claro que no, pero es nuestro ejemplo, la manera en que Dios nos llevará a los desiertos. Y vamos a leer cómo el Señor volvió en el poder del Espíritu. Yo podía preguntarte, ¿tú crees que el Señor necesitaba ser lleno del Espíritu Santo? No, pues Él es Dios mismo. Pero Él fue lleno del Espíritu Santo porque el Señor Jesucristo en esta tierra no se movió en el poder de su divinidad. El Señor Jesucristo en esta tierra se movió en el poder del Espíritu Santo, en el poder que iba a ser accesible para nosotros. Por eso con toda claridad dijo: en muchas maneras, lo que yo hago ustedes lo pueden hacer, pero ahora yo voy al Padre y mayores cosas haréis. Porque el poder, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos ahora está en nosotros. Basta creerlo. Pero viene un crecimiento después de cada desierto. Viene un crecimiento, una madurez después de cada prueba. Mira, vamos a Lucas capítulo 4, versículo 13-15. Y prácticamente para estar terminando. Gloria al Señor. Aleluya. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 13, versículo 15. 4, 13 al 15. Lucas capítulo 4, versículo 13 al 15. Dice: y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea. Y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. ¿Notas cuál es el proceso?
Dios nos lleva al desierto. Dios nos lleva a los tratos personales para desarrollar todo el potencial que Él tiene para nosotros. El propósito de los desiertos no es que tú y yo quedemos tirados, sino el propósito de los desiertos es que tú y yo podamos recibir del poder de Dios. Y en la manera en que podemos decir que el pueblo de Israel no estaba listo para recibir la tierra prometida, sino tenía que ir al desierto para ser probado y pulir su corazón. De la misma manera, Dios permite que entres en los desiertos para que vayas avanzando de gloria en gloria, para que vayas avanzando en las maneras correctas y puedas saber que en cada desierto Dios cumplirá su propósito en ti. Gloria al Señor. Mi amado, una vez que hemos puesto estos fundamentos, ahora sí, vamos al estudio de los 12 desiertos. Ahora sí, que Dios en su gracia nos ha llevado al desierto. Vamos, adelante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Yo te pido que nos des gracias, Señor, para el estudio de los desiertos. Ayúdanos, Señor, en las maneras correctas. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo. En el nombre de Jesús. Que podamos ser establecidos, Señor, para aprender y caminar correctamente. En el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Amado, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Aposento Alto en Casa. Te mando un fuerte abrazo. No olvides compartir este mensaje, ¿verdad? Y nos vemos mañana a las 8 de la noche. Te mando un fuerte abrazo. Hasta pronto. Bendiciones. Gloria al Señor.